todos, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo andan? Esto es Instantes por la pantalla de Unife, como siempre, acompañándonos otra noche para conocer a la persona detrás del personaje. El invitado de esta noche nos despierta como una sonrisa, una alegría, porque estuvimos mencionando en el canal, viene esta persona. ¡Ay, qué bueno! Que viene Denise Dumas. Hola, Denise, ¿cómo estás? Hola, Nahuel. Aplausos para vos. Un placer estar acá, ¿no? Un Y placer, para vos, y gracias. para vos. Un placer. ¿Sos consciente de esto que generás en el otro, no solo en el público, sino en los compañeros de la industria de la televisión? Esta buena onda, esta buena vibra. Ay, qué amor, gracias. Porque te digo que lo estuvimos charlando con varios chicos de acá del canal y todos estaban como re contentos de que vengan. Trato de ponerle buena onda. Sí. Somos afortunados los que hacemos lo que nos gusta. Me parece que eso es un montón. Sí. Poder trabajar de algo que te gusta. Entonces, ¿qué me voy a quejar? La verdad, Me encanta. Está todo en orden, está todo bien, lo disfruto. ¿Y en qué estás haciendo ahora? ¿En qué momento? Estoy en la tele pública haciendo un programa de cine, de películas, con invitados. Está muy lindo. Plan Cine se llama, los fines de semana. Así que es un lindo plan. Bien, bien. Películas clásicas como Misery, Fargo. Sí, de todo. Tenemos acción, suspenso. La verdad que la tele pública tiene un montón de archivo. Y en medio de todo ese archivo empezaron a aparecer estas joyas así de... que siempre es lindo. Son películas que es lindo volver a ver, Qué ¿viste? lindo, y reflotarlo y poder compartirlo de nuevo. Thelma y Louise, arrancamos con... Sí, son todos clásicos, así que siempre es lindo ver. ¿Sos de meterte así en la producción, de estar muy atenta o te dejas llevar lo que te vayan proponiendo? A esta altura sí. Bien. Antes no. Pero en este momento sí, bastante. Ah, ¿sí? Sí, un montón. Sí, porque un poco tocó, porque la tele ya es un poco, bueno, y también porque hago lo que me gusta, me dan ese lugar, como de, bueno, y qué onda te gustaría que tenga el programa y con quién te gustaría estar. Y vienen invitados que ya nos conocemos hace mucho, entonces... ¿Le pones tu impronta? Sí, por suerte sí. Igual siempre me tocó trabajar, me tocó hacer de todo. Todo. Sí. Bailaste, Chimentos, cocinaste, reality, todo. Y la verdad que todo me divierte. Sí, he llorado, me he reído, todo, pero me divierte, me gusta. ¿Cómo comienza esa carrera de modelaje, actriz o actriz directamente? Es raro porque... No, en realidad arranqué como actriz. El Montaña Rusa otra vuelta, que no la vio nadie. No, sí, Montaña miraba, ay, qué lindo. Eras el único. Por favor, Canal 13, 6 de la tarde estábamos. Sí, con Juan Gil Navarro, pero bueno, fue la segunda parte. Yo estudiaba teatro, hice ese casting, quedé para Montaña Rusa. Mi sueño en ese momento era ser actriz. Y terminó Montaña Rusa y ahí me vio Ricardo Piñeiro, que manejaba una agencia de modelos. Vos sos muy joven, bueno. No, me recuerdo de Ricardo Piñeiro y su era una época como que las modelos eran muy conocidas, era como... Estaban Dotto y Piñeiro, era como el River Boca. Nicole, bueno, Valeria Massa, bueno, todo. Y toda mi camada también eran, bueno, un poco... Dolores Trull, Lorena Cericioli, bueno, Ana Paula Dutil un poquito más grande, pero sí, éramos un montón. Roxana Zarecki, todo eso haciendo desfiles, después estaba, bueno, después vinieron Pampita, Nicole, todo. ¿Cómo fue ese paso, ese cambio quizás? ¿O estabas haciendo actuación y te llaman para hacer tareas de trabajo de modelo? Dije, bueno, vemos qué puedo hacer. El trabajo de actriz es como muy cambiante, ¿viste? Por ahí tenés trabajo, por ahí unos meses no, por ahí... Entonces dije, bueno, esto por ahí me puede dar una estabilidad. Había mucho trabajo como modelo en ese momento. Era como una década muy frívola, muy de la moda y del 1 a 1. Ubicémonos en ese tiempo, ¿no? Punta del Este. Mucho Punta del Este, mucha plata, sí, mucho desfile, mucha moda. Y me empecé a ir muy bien como modelo. Yo nunca nunca consumí moda, nunca me importó demasiado. Era más como una hippie, así que estudiaba teatro en el conservatorio, ¿no? Se dice que el mundo del modelaje es bastante competitivo, que hay situaciones medio tensas. ¿Te tocó vivir situaciones así? Sí. Igual lo más duro del modelaje, a mí me agarró más grande, porque yo hice Montaña Rusa a los 20. Es el tema de que cuando te dicen sí o no a un trabajo, están hablando de vos. Claro. Y en realidad vos sos un producto para ellos.
y te hacen como la devolución de ese producto. No es que vos estás vendiendo este vaso y te dicen, mira, es demasiado grande para lo que... Es tu cuerpo. No, estás muy gorda, esa nariz. No, la nariz no me gustó. No, la verdad que prefiero a alguien con una piel un poco mejor. Es como... Eso es lo duro. Yo lo pienso en las chicas que son más chicas. Vos tenías 21, 22. Yo tenía, sí, de mis 20 a mis 27 trabajé mucho, mucho. Claro, Fue como muy fuerte lo que hice. De hecho, casi todo lo material que yo conseguí fue en ese tiempo de... gané muy bien y me dediqué a trabajar mucho en eso, pero siempre sabiendo que, bueno, esto es lo que hay. No voy a adelgazar más de lo que pueda, porque hay vestidos en los que no entras y la meta no es adelgazar hasta que entres adentro del vestido. En aquel momento era así. Totalmente. Y por suerte a mí me agarró más grande y como más plantada y con otros sueños. Mi sueño no era ser supermodelo. Entonces, y pude trabajar un montón así. Qué bueno. Sí, sí, por suerte sí. Pero lo más duro, más que la competencia, quién salía adelante con Jordana, los codazos, todo eso era hasta gracioso. No, lo más pesado de ese laburo era lo que había atrás por ahí de chicas muy chicas que venían del interior con ese sueño. Exacto. Y esa cosa de, ¿viste? ¿Y a qué atribuís esa seguridad y esa forma de plantarte en ese momento? ¿A la edad? ¿A que quizás tu objetivo era otro, era más pasión? Yo creo que no me importaba tanto. Entonces no tenía todo puesto en eso. Claro. Y me agarró más grande. No es lo mismo a los 14 que a los 20. Por supuesto. Y de verdad no era lo que yo buscaba. Entonces fue, bueno, con esto, ¿qué se puede hacer? Pero no es que yo voy detrás de ese sueño y me voy a adaptar para conseguirlo. Entonces me fue más fácil por ahí. Y después fui como modelo de invitada a un programa que era Café Fashion. Sí. Y ahí estaba Luis Chela, un gran productor de televisión, el de Susana Jiménez Año, que era Luisito Chela, es dueño de Olga. Y me dijo, vos tenés que ser conductora. Y empecé a conducir Café Fashion, que era una mezcla. Yo venía a ser modelo, top. Y Café Fashion era un programa como muy popular, ¿no? Muy popular, contaban chistes verdes, todas chicas bailando en bikini arriba de un coso. Era un circo Hoy no hermoso. Se podría hacer ese programa, ¿no? No, nos cancelan a los 10 minutos. Rápido. Chicas desnudas que las pintaban atrás. No, era muy genial. Guido Zuller a las piñas con Jacobo Winograd. Todo muy genial. Aprendí todo lo que sé en ese programa. Y el día que empecé a conducir, me di cuenta que era que sí era lo que quería hacer. Qué lindo. Sí, que dije, ay, puedo ser yo. Claro. Viste que los actores dicen, lo lindo de ser actor es que sos otras personas. Yo dije, al fin puedo ser yo. Sí, encontré lo mío. ¿Y cómo fue entrar a ese programa con esa dinámica, ¿no? Tan particular? ¿Era algo natural para vos? Que bueno, es lo que toca o te sorprendió? Fue genial, porque yo ahora lo veo a la distancia y lo viví tan natural. Era como... Y ahí sí había competencia, no sabes lo que era entre... Uy, mucha interna. No. O decían, voy a contar este chiste y yo este y yo este. Íbamos por orden. Sí. Y le cagaba el chiste y lo contaba antes uno que el otro. Entonces después sí, también había ahí con pica, había mucha pica. Y yo me acuerdo que dije que sí como un desafío, como me voy a divertir haciendo esto. Y por eso lo transité. Ahora a la distancia lo veo y digo, yo además no tenía mucha idea. Claro. Fui aprendiendo a manejar, pero hacer humor es difícil. Conducir... Gente que hace humor, dar los pies. Yo después lo fui aprendiendo con el tiempo. Claro. Ahí fue medio intuición. Y la pasábamos bien. Y como que bueno, hay que hacer esto. Y Luis nos iba llevando, Luis Chela, íbamos y nos divertimos. Era una locura el programa, una locura. Mencionaste a Luis Chela. ¿Podemos catalogarlo como uno de tus maestros en la televisión? Recontra. Yo a Luis Chela le debo el ser conductora. Se lo debo porque me dio la confianza. Él vio algo que se ve que estaba en mí y que a mí me encantó. No sé si lo hago bien o mal, pero por lo menos él vio lo que a mí me gustaba. Sí. Me vio cómoda en ese lugar. Yo fui de invitada y tuve que contar un chiste malísimo. Y se ve que le dio gracia que era tan malo el chiste. ¿No te acordás del chiste?
Sí, me lo acuerdo. Y encima No, es la... No, no se puede decir hasta ahora. Se puede decir todo, era muy infantil, yo Bueno, nunca... bueno. Pero era muy largo, Ay, eterno, y llegó el remate y yo me empecé a reír, ay, es malísimo, ah, y nada. ese fue. Entonces me verduguearon y yo me reía, y le decía, les cuento otro, entonces fue divertido. Qué Y lindo. sí, yo creo que él vio lo que nadie había visto hasta ahí, que era, che, no es por acá, ni Claro. modelo, ni vos tenés que hacer esto, venir y... ¿Le Vamos. contaste el chiste a Campi alguna vez? Sí, se lo conté y me dice, no era tan malo, porque yo me iba diciendo, el peor chiste de mi vida me hizo conductora, y me dice, no era tan malo. No estaba tan mal. Bien, bien, bien. Sí, ¿Y sí. qué otros maestros considerás que Mirá, tuviste en el medio? todos los que me dieron una oportunidad han sido maestros, pero porque ya con dar el espacio a alguien para que pueda hacer algo, me parece que yo no me puedo olvidar. Desde Nito Artaza, que Nito después me Artaza. llamó para hacer revista, porque en ese momento llamaba al modelo. Yo después de Café Fashion, como tenía esa mezcla de modelo, pero era popular por Café Fashion, tuve que bailar ahí en la revista y hacer sketch, y que un poco estaba preparada porque había estudiado teatro. Claro, claro. Bueno, el baile, bueno, Divino el lo baile hiciste. vemos. Ahora después nos vamos a meter en el mundo del showmatch. También. Sí, bueno, y Lindo. después vino también Marcelo, que me dio Sí. esa oportunidad de conducir. Yo me había hecho en el programa, en la obra de Nito, muy amiga de José María, Sí, y me dan la Qué posibilidad dupla, de entrar a Este es el Show. hermoso. Me acuerdo cuando José María me lo dijo, yo estaba en Carlos Paz. Y el Chato Prada estaba en casa viviendo, porque era muy amigo de mi marido. Sí. Y dicen, renunció Carla Conte a Este es el Show, que había arrancado todos los días, no, que recién estaba arrancando. Dice, renunció, se quiere ir. Y me llama José María y le digo, ¿qué pasó? ¿Querés ser mi nueva compañera? Y me acuerdo que yo estaba en la calle de Carlos Paz y me puse a llorar. Qué lindo. Yo venía de que me echen de un trabajo, un programa que hacía en la medianoche. En realidad lo había hecho y no me habían dicho nada y me sacaron. Bueno, una cosa tan triste. Y me puse a llorar, me acuerdo, entré corriendo a contarle al teatro a Martín, a mi marido que estaba haciendo teatro. Me ve llorando y me dice, ¿qué pasó? Voy a hacer este show. Y entre el marzo y nos dicen, mira, el contrato es hasta fin de marzo, es un mes nomás. No importa. No importa. Y dijimos con José, vamos a divertirnos, total tenemos un mes. Y empezó a medir y ahí estuvimos Una gran dupla, un gran 4 programa, años. 4 Después años. Sábado Show, él cantando, bueno, todo lo que vino juntos. Después estábamos todo el día juntos. Hermoso. Con El- Lizorti vamos a compartir el primer momento, el primer instante. Ahí los tenemos juntitos. Ahí está. Qué dupla. Y además un amigazo de la vida, testigos de casamientos los dos. Él me presentó a mi marido. ¿Cómo fue trabajar con él todo este tiempo? ¿Era Hermoso. gracioso? ¿Era como buen compañero? ¿Cómo fue esa dinámica Es del que día es a día? como trabajar con un muy amigo, no sé Claro. cómo decirte. Si vos tenés una gran amiga o un gran amigo, Belén Martínez, mi compañera de noticiero, que es amiga de hace años también. ¿No? bueno, es como trabajar con un amigo. Y que sí. el día que llega cruzado y ya lo conocés y baja un cambio, Claro. cállate la boca, y no, hoy hablo yo, y cuando me veía mal a mí. Y pasamos muchas con José, además. Sí, sí. Mientras hacíamos el programa, él se rompió una mano, yo perdí un embarazo en vivo y no dejamos de laburar ninguno de los dos. Él se casó, tuvo un hijo, y yo tuve a Fran, tuve una hija. Y todo lo íbamos viviendo como al aire. Y yo me iba a tener a Fran y él se tenía que quedar ahí. Y cuando él se casó por civil, que yo era su testigo, no quedaba nadie conduciendo. Y yo decía, no puede ser que no... Yo no puedo ser tu testigo porque tengo que quedarme Claro. cuidando y que vos no puedas estar cuando nace Fran porque nos íbamos cuidando. José es un gran amigo, es una gran persona, es muy generoso para trabajar y tiene esa cosa que te gasta, Ujú. entonces te eleva. No sé cómo explicarlo, Sí, ¿no? Pero cuando sí. alguien te hace esa cosa, bueno, que yo baile mal Mm. en el bailando y que pueda llegar hasta donde llegué y poder reírme de eso, tiene mucho que ver con José y con Tinelli también, que llamó y cuando vieron lo mal que bailaba, entre los dos empezaron a reír tanto de mí que yo dije, esto puede estar interesante. Por acá, ¿no? Claro. Porque yo iba a tratar de hacerme la bailarina a un lugar. Ahora,
que yo trate de hacerlo bien, aunque fracase. Si la gente se ríe, bueno, por lo menos. Sí. Y ellos lo vieron. Sí, está José buenísimo. María decía, esto es conducir con obstáculos. Esto, pero ¿cuándo me la sacan a esta? A ver, bailá. ¡Qué papelón! No, era ¿Cuánto muy... tiempo estuviste en el Bailando? ¿Cuánto Mira, llegaste? Y llegué hasta diciembre. Un montón. Los últimos 10, sí. Un montón. Un montón. ¿Y cómo lo 22 viviste? teléfonos gané. Dios mío. No, me iba muy mal. O sea, siempre iba al teléfono, Pero físicamente aparte, porque lo tenés que dar todo, tenés que ensayar 3, 4 veces por semana, ¿no? No, todos los días. ¿Todos los días? No, el Bailando en realidad no era... El problema era que este es el show, ese año duraba 3 horas y media de lunes a viernes, en vivo, 3 horas y media. Claro. Sábado show duraba 6 horas en vivo los sábados. Mucho. Hacíamos 6, o sea, como hacer un sol para los chicos todos los sábados, y los domingos hacíamos el Cantando, que duraba 3 horas. Vivías en un estudio. Yo ensayaba a la mañana, pero también había veces que, como después bailaba a la noche, me quedaba hasta la 1 de la mañana y a las 7 llevaba a los chicos al colegio porque los quería ver. Claro. Fran no había nacido, pero los chicos eran muy chiquitos. Sí. Entonces lloraba y decía, yo no quiero estar en casa. Volvía de este es el show, entonces me ponía los ensayos en casa. Entonces cuando volvía de este es el show, estaba Santino con el triciclo, Santi pasaba con el triciclo, se sentaba y miraba el ensayo. Carla, mi coach, y Ale, el bailarín, un amor, porque ensayábamos en el living de casa con los chicos, con los triciclos, pero por lo menos estábamos todos juntos. Exacto. Era la única manera de poder seguir. Si no, no tenía un sábado, un domingo, Y esa época de mucho trabajo, ¿cómo lo podés relacionar con estar tranquila y no tener trabajo y estar en tu casa, con tu familia? Ah, hermoso. ¿Te gusta más eso? Sí, claro. Y obvio. Viste que hay gente que no, que quiere estar todo el día trabajando, ¿no? Sí, que dice el no me realizo si no... Claro. No, a mí lo que me pasa es que necesito trabajar y es como te decía, tengo la suerte de trabajar de algo que me encanta. Sí. Ahora, si me pagan un sueldo por no trabajar, olvídate. ¿Qué disfrutar de estar en tu casa? De todo, sobre todo de la familia. Hacer asado, que los chicos puedan invitar amigos, que siempre la casa esté abierta, un vino, una picada. Mamá, ¿puedo ir con Candy? No, que vengan. Che, mamá, los chicos quieren venir a ver el partido. Que vengan, hago unas pizzas y amo. Como el centro de encuentro, el punto de encuentro. Me encanta. Hermoso. Me encanta. Y vi que también con tus compañeros, cuando estás en un programa de tele, los invitas a tu casa, sos una buena Siempre, anfitriona, también, me encanta. ¿no? Claro, me gusta que vengan y hago asado y hago... Disfruto de eso, sí, sí. Me encanta. Pero bueno, qué sé yo, es lindo. Y además todo el tiempo pienso como, esto va a pasar, los chicos viviendo con nosotros va a pasar. Cuando trabajaba tanto, que había días que estaba como medio confundida, porque además era demasiado. Los sábados que hacíamos 6 horas y yo el segundo año estaba embarazada y trabajé hasta el viernes y Fran nació el lunes y con los puntos de la cesárea al viernes estaba de nuevo porque... Ay, no, Denise, me muero. Bueno, Aparte, 6 horas de televisión es un montón. Vivo y era un quilombo el programa. Entraban los que bailaban en folclore, después venían los de la provincia, que eran 200 que hacíamos un concurso de baile. Después, no, era una locura. No, pero bueno, estaba... Y yo sabía que iba a terminar en algún momento, porque esas locuras no duran para toda la vida. Había que vivirlo a full. Entonces fue bueno, un día... Y nos ayudó a comprar la casa y... Viste, son como momentos... Y los chicos no se acuerdan ahora que yo trabajaba tanto. Yo lo vivía con una angustia. Y ellos como si nada. Dicen, qué lindo que era cuando hacías... ¡Ay, qué divertido era cuando íbamos al bailando! Y yo lo resufrí. Sí. Y hablaste recién de la casa. ¿Cómo es vivir en esa casa con Campi, ¿no? Con tu compañero. Él es todo lo que está bien. Vivir con él es muy gracioso porque... Él es como muy formal, no es... no hace chistes todo el tiempo. No. Tranquilo. Y él es el más derecho. Como, ¿Ah, sí? Sí, el más estricto. El que dice el orden, dice que no. El que dice que no, tal cual. Es como el más... porque además él es hijo único. Claro. Él viene de una casa como bastante silenciosa. Le costó un montón. Yo sé que él hizo un esfuerzo enorme porque me conoció con Isa y Santi que tenían 1 y 2 años. Claro. Y de su vida tan tranquila, de golpe pasó a ser cochecito, el pañal, la mamadera, ¡guau! ¡Capricho, quiero! Y se adaptó y
es tan hermoso porque él dice, no, hablan todos a la vez y esto y el otro. Y de golpe se tiene que ir a algún lado y dice, che, ¿cuándo vuelven? Ah. ¿Cuándo? Claro. No, él es... Le contagiaste esa... Sí, sí, él es como una persona de las que no quedan muchas, ¿viste? Él tiene palabra, Mm, es confiable, es una persona que si te dice algo, tiene palabra, lo hace. lo va a hacer. Mm. Y si él te dice, yo te voy a cuidar, te va a cuidar, pero te va a cuidar con la vida. Eh, no Te da sé, paz. sí, me da paz y me da todo. Mm, Él llegó en un momento de mi vida difícil. ujú, Yo sola con los chicos, venía una historia complicada y él fue como un ángel para mí. mm. Mm. ¿Estabas preparada para recibir todo ese amor que Me traía? preparé. ¿Te preparaste? Sí, porque no es fácil. Un día mi psicóloga me dijo, claro, no es fácil vivir sin problemas. Mm, Cuando por ahí tenés, o la gente que está del otro lado, que un montón le debe pasar, que tuvieron una relación tan conflictiva. No es tan fácil decir, salí, ahora viene lo mejor. Porque uno queda dolido, queda con la autoestima baja, queda desconfiado. ujú, Tendés a pensar que el otro algo te va a hacer. Eso se trabaja. mm. Y hay que estar a la altura de una relación sana y linda. Y yo estaba siempre con ganas. A mí nada de eso, porque de mi relación con Germán me quedaron, formamos una familia, Sí. me quedaron Isa y Santi, que es lo más importante de mi vida. Mis hijos son todo para mí. Bueno, después vinieron Emma y Fran. Sí. Pero bueno, hay que como sanar todo eso para poder estar abierto a no arruinar una linda relación, por los miedos, por un montón de cosas que te quedan. ¿Qué te enseña Campi? Él me enseña... la paciencia no, él tiene muy poca paciencia. Vamos a ir por lo... No, Vamos por lo la negativo, paciencia soy yo. No, la paciencia no, él es... hay que levantar el vaso de agua. Hay que levantar el vaso... Pero pará, dame un segundo que lo levantamos y... No. O yo le digo, mi amor, se rompió la alfombra. Le digo, ¿a dónde vas? Arregla. Él Ah. es instantáneo. Que eso, por un lado es bueno, un poco de paciencia y por otro lado me enseñó mucho. Que es como, se hace hoy y se hace. No duda, ahí No va. duda. Bien. Me enseñó mucho esto de, bueno, él es muy trabajador. Ujú. Yo soy trabajadora, pero él tiene una pasión por su trabajo. Él no se cansa, no se cansa nunca de trabajar. Le encanta lo que hace. Me enseñó esto de la palabra, Mm, de elegir el camino lindo. Él siempre, los chicos eran muy chiquitos y siempre le decía, bueno, siempre hay dos caminos, está el camino roto y el camino lindo. Todo el tiempo uno elige qué camino agarrar. Ante la peor situación siempre hay dos caminos, uno que es más lindo que el otro. Y eso lo aprendí con él. Es como para cualquier cosa que uno tenga, hasta una discusión de Una pareja, discusión, siempre hay un camino que es siempre, constructivo y hay un siempre. camino que... sí, sí. Eso sí aprendí. ¿Y cómo se llevan cuando él se va de gira, tiene que hacer trabajos afuera? ¿Cómo queda esa organización familiar y en la casa? Quedo yo con todo el quilombo. Quedo yo. Ah, sí, claro. Me imagino. Sí, y funcionamos bien porque a mí me encanta ¿Te gusta? también. Sí, la llevas. Sí, a mí me encanta. No es que, ay, no sé, sí, me encanta y me Igual él divierte. debe quedar pendiente, ¿no? Llama, mensaje y todo lo que... Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, me sí. imagino. Pero Claro. bueno, y además él está trabajando para también sostener Claro. todo el quilombo que hacemos nosotros, el asado y todo lo que metemos de este lado. Sí, él no es que se va de viaje a Río de Janeiro con los Está amigos trabajando, pobres, está señores. laburando. Cuando podemos lo acompañamos. Bien. Debutó en Entre Ríos ahora con la Sí, gira. Estaba sí. tan nervioso y además Santino, nuestro hijo, el único varón, Sí. está de productor con él. Uy, Entonces qué se van juntos los lindo. dos, quedamos todas las mujeres en casa. Qué hermosa experiencia. sí. Nos contó cuando vino que bueno, iba a empezar gira, que no había hecho gira a Sí. nivel nacional con su obra, ¿no? Les va tan bien, eso no se hermoso. puede creer. Y lo que disfrutan, porque además, bueno, se va con Santi, Sí.
con Raúl, que es uno de sus mejores amigos, que es músico, que hace música muy... Porque él también tiene momentos de cambio. Santi hace todo lo que es el tema de luces, dónde va cada cosa. Porque además cada teatro es como un estreno, porque cada teatro tiene... Hay que adaptarse. Y el estreno fue en Gualeguaychú, ciudad hermosa, y les caímos de sorpresa. Ay, qué lindo. Estaban ahí en la cabaña y caímos. Hermoso. Sí, no podíamos no estar el día del estreno, estaban tan nerviosos. Sí, cuando podemos siempre vamos. Me encanta. Sí, siempre estamos. Y si no se puede, no importa, se aguanta desde acá, se hace el aguante. Denise, ¿cómo fue tu paso, tu participación por MasterChef? Ay, fue de las cosas más lindas que me pasaron, ¿vos sabés? A ver. Creo que fue la primera vez que yo dije, me encantaría aprender, de verdad. Fui a aprender a cocinar. Martín siempre dice, él le escribe a Pendino, que manejaba en eso, o a Pendino o a Truleschi, que bueno, la gente no entiende, pero son los que manejan básicamente Telefe. Exactamente. Estábamos por comer y le hice unas salchichas con puré. Yo soy muy... Va a sonar feo, soy muy de la salchicha. Muy de la salchicha de Denise. Es mi comida favorita y a mí la salchicha me encanta. Fácil, rápido, sencillo, te saca de un apuro. Rico, un pancho, una salchicha con puré, salchicha envuelta, todo. Omelette con salchicha. Claro. Y entonces le mando una foto y le pone, por favor, metela de MasterChef. Yo igual le dije, quiero estar, y me dice, esta es la prueba. Un amor. Y me llamaron. Y la pasé tan bien. Qué bueno. Muy bien. Porque además se extendió un montón, no terminaba nunca. Sí. Fue con la pandemia todavía medio ahí, nos hisopaban día por medio y sí, no fue el primero que estaba todo muy cerrado, sino, pero bueno, todavía en un momento que... El grupo fue tan lindo, bueno, hablando de gente que venía a casa, armamos cosas en casa, y eran La Peque, Joaquín Levington, Tomás Fonsi, Mica Viciconte, bueno, nada, un grupo hermoso. Se emocionaban mucho también, ¿no? Cuando lograban algún avance en esas recetas, en esa preparación. Es muy raro lo que pasa, porque si uno... O te enojas, te frustras mucho también. Claro. Y para mí fue raro, porque a mí el bailando no me importaba, era como... Sí. Yo ponía lo mejor de mí, me iba pésimo, pero era bueno. Acá era como... Te frustra, es muy difícil, y de verdad yo quería aprender, ¿no? Era, bueno, vamos zafando, vamos, hagamos algo. No es gracioso cocinar mal, la pasaban mal ellos, te vas, además, es como... Y además yo creo que también va pasando el tiempo, te vas cansando un poco. Sí. He sacrificado. Yo tengo todavía cicatrices por todos lados, claro, de quemarme, dejás todo ahí. Estás como transpirás haciendo el otro. Das vuelta a la torta y se te rompe. Entonces decir, por favor. Y además la gente no te puede salvar. No es que puedes llamar y decir, bueno, denle una oportunidad a este inútil. Ahí estaba el jurado, que era tremendo, ¿no? Y te vas, si te va mal, te vas. Mira, ahí tenemos el instante, el momento también para compartir de MasterChef. Ahí estás contenta, por lo menos, ahí estás re feliz. No, pasé tan feliz, llegué a la semifinal. Feliz de la vida. Claro. Y además, me fui primero, porque entré en el repechaje, me fui, quedé afuera una semana y venía el repechaje, justito. Sí. Por suerte volví a entrar, porque me fui por un pancho. ¿Justo por un pancho? No te podés creer. Era tu especialidad en la casa, mira. Miraba a Martité y le decía, si vos supieras lo que yo sé de panchos, y vos me sacás por un pancho gourmet. Por favor. Una calentura, y así me re enojaba. Nos reímos mucho, y pasamos mucho tiempo. Sí. Porque iba a terminar, arrancamos en octubre. Sí. Y terminaba en diciembre, eran 3 meses. Después nos dijeron que se extendía un poquito más, hasta enero, febrero, y hacían el verano, y después se extendió hasta abril. Y seguían, y metían más gente, y seguíamos. Joaquín Levington un día me dice, para mí esto es como una cámara oculta. Nos tienen acá encerrados cocinando, y afuera están pasando algo cosas. Va a pasar. Son muchas horas de grabación, ¿no? Es bastante, sí. ¿No? Entrábamos como a las 12:30, 1. Sí. Te maquillás esto, el otro, y llega el momento, de verdad, es todo sorpresa. O sea, estás ahí, estamos todos listos, entregan delante y entras como a ver la sorpresa de qué te toca ese día. Bueno, no sé si les interesa el película, pero puede ser o improvisación, o sea, que vos tenés que cocinar lo que quieras con los ingredientes que te dan. Claro. O
lo que te digan de cocinar, vos entras al mercado y lo haces, o una receta. Claro. ¿Y alguna receta, algo que te haya llevado para la vida que hagas hoy por hoy en tu casa? Todo me llevé. Mirá. Pasé a cocinar distinto después de MasterChef. Igual tomé clase de cocina. Cuando me confirmaron que iba, lo llamé al Colo de Flor de Equipo, que yo lo conocía. Sí. Y vino a casa, y por lo menos para enseñarme lo básico, porque yo hacía un arroz, agua hirviendo y tiraba arroz. Y ellos lo hacen distinto. Campi contento, ¿no? Nacarado, lo ponen y el arroz lo pasas primero por aceite para que quede brillantito. Entonces, una vez que está nacarado... Claro. El Campi feliz. Feliz de la vida. Concretó el objetivo, dijo. Basta. Y además iban probando lo que iba haciendo. ¿Sí? Yo iba probando, claro. Claro. Entonces, pero además en tu casa practicabas, más allá de lo que hacías en la tele. Y todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo salía de MasterChef y era, ¿qué puedo llegar a hacer? Me acuerdo que antes de dormir me agarré el vicio de todo el tiempo mirar recetas. Y veía el canal Gourmet y decía, puede estar bueno. ¿Y qué pasa? Me obsesioné con hacer una espuma de humo. Entonces yo quería hacer una espuma de humo, pero ¿con qué puede ir? Y después quería hacer una mousse de palta. ¿Entendés que te vas como obsesionando? Porque además se te agotan las recetas. Claro. En un momento que yo no salgo mucho de la carne al horno con papa. Claro. Era como, bueno, ¿qué hago? ¿Y cuál fue la mejor devolución que te dieron? ¿De qué plato? ¿Te acordás? No me acuerdo, pero hubo varias. Generalmente me fue muy bien con todo lo que es carnes. Bien. Pero porque a mí me gusta la carne y sé cocinar carne. Asados, esos del asado. Sí, como soy asadera. Qué genio. Y le sé el punto a la carne y no... bueno, perdón para la gente que no la come, pero manejo bien. Es como, por ahí nos tocaba que había que pelar algo, o a mí no, es como... Y yendo un poquito para atrás de tu infancia, ¿qué receta recordás? ¿O hay alguna comida en particular que te guste? No sé, y es re raro porque las milanesas de casa me encantaban, las milanesas con puré. Y ahora las milanesas no, la puedo comer, pero no elegiría nunca una milanesa. Mirá. Y de la infancia, ¿sabes qué me queda más que de platos de comida? Las mielcitas, cosas más de... Las yo era muy golosinas. dulcera. Sí, golosinas me De esa quedaron época. mucho de esa época. Y después cada tanto... mamá y papá compraban en casa los shimis, que era un postrecito que no sé si me parece que ya no, pero hace un tiempito el shimi de chocolate con dulce de leche. Como verás, era re dulcera. Re dulcera. Sí, alfajores, eso. Después, y me gustaba mucho solo eso, carne, papa. Bien, no era muy amplia al mí. Y hablando de esa infancia, ¿tuviste una infancia feliz en todo ese contexto? Más allá de las cosas que sufriste que fueron muy duras. Más allá de eso, tuve una infancia muy feliz, sí. Y hay que tener una infancia feliz a pesar bueno, falleció una hermana mía, es eso, cuando yo tenía 11. Pero más allá de ese dolor, y tuve... mamá y papá se ocuparon de que mi casa siga siendo una casa muy alegre, ¿no? Para mi hermano, para Max y para mí. Max tenía 18 y yo 11. Por eso a lo mejor yo también tengo esto, ¿no? De gente en casa. Y mamá y papá eran así. Yo ahora pienso y digo, qué esfuerzo habrán hecho, ¿no? Porque hacerlo cuando está todo bien es una cosa. Y siempre en una casa linda. La recuerdo con luces prendidas, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero... Con vida, con alegría. Sí, siempre fuentes muy grandes, amigos, primos. Me dejaban invitar a dormir, mis amigas del club venían a dormir y los sábados papá nos llevaba al club, nos cargaba a todas. Es como... lindo, muy linda. A mí me gusta. Háblame de él, háblame de tu papá. Y justo vamos a compartir justo. El siguiente Guay, instante. mi papá es todo para mí. Sí, lo amo. Yo tenía 24 cuando él se murió. Y después una enfermedad, pobrecito. Él no llegó a conocer a mis hijos ni a Martín. Yo siempre digo, ay, ¿cómo no se conocieron estos dos? Martín me dice, un poco nos conocemos. Claro. Y... papá era un personaje, era un amor, se llevaba bien con todo el mundo, siempre sonriendo, siempre bien, lo querían todos. Todo era así, se inundó Buenos Aires y yo ahora quiero ir al club igual.
tratemos. Terminábamos con el auto, con el agua por las ventanas, me acuerdo saliendo. Mi mamá decía, ¿cómo se les ocurrió? Bueno, probamos. Sí, era... Era bondadoso, era generoso. Muy, no decía que no, y también con la guita era un desastre, porque todo lo que le pedías te decía, sí, sí, sí. Entonces nos fundíamos, había que mudarnos a un lugar más chiquito. Y cuando tuviste, puede ser que tuviste un primer trabajo que era de camarera en una confitería. Yo estudiaba teatro y trabajaba de camarera. ¿Y que él iba siempre? Siempre. Yo tenía que abrir, era como cafetería y también para almuerzo, viste, como un bar. Sí. Y yo tenía que abrir 7:30, tenía que entrar a las 7 para calentar las máquinas y eso. Y el primero que estaba ahí siempre con el diario era él. Todas las mañanas antes de irse al trabajo. Siempre se tomaba su café. Grabábamos Montaña Rusa y me iba a esperar a buscarme de sorpresa. Entonces por él estaba ahí en el cafecito del canal. Todos lo conocían, entonces era como, che, estaba charlando con tu viejo. Amor, compartía todo. Y cada locura que yo fui planteándoles, y mamá en esto también acompañó, era, bueno, quiero estudiar teatro. Era como, papá economista. Claro, no esperaban una hija quizás universitaria o algo por el estilo. Antes de eso, cuando pasó lo de mi hermana, dije, yo quiero hacer equitación, los caballos, Bueno, y me acompañaron como pudieron con eso. Anónimo, ¿no? ¿Se llamaba el caballo? Sí, mira cómo sabe. ¿Cómo es esa anécdota de Anónimo? Y un hermano de mamá era veterinario de caballos de carrera, Horacio. Y cuando yo empecé con me gustan los caballos y quiero, lo llamaron a Horacio. Mirá la locura que era, querer hacerme feliz. Acaba de pasar lo de mi hermana. Sí. Y Horacio le dijo, mira, yo tengo un caballo acá, porque viste que las carreras tienen esa cosa tan despiadada que si el caballo no sirve por ahí, lo dejan. Que lo dejaron acá porque que si Denis quiere saltar le va a salir, porque en la carrera parece ser que Anónimo corrió de noche y saltaba las sombras de... Para mí va a servir, pero bueno, está acá, quedó... Lo fuimos para comprar, en realidad comprarlo fue pagar lo que se debía de donde estaba, y nos lo daban. Estaba todo pobrecito. Lo agarramos, lo sacan del box y medio se cayó al piso. Y yo dije, es él. Lo amé. Era re chiquito Anónimo cuando lo compramos. Tendría él 3 años. Corrió una vez, no sirvió para eso. Y fue mi caballo de toda la vida. Yo todo lo hice con Anónimo. ¿Y cuánto te ayudó toda esa actividad con Anónimo? Todo, con los me caballos? salvó a mí. Yo vivía con ese caballo, era como un perro. Dormíamos la siesta, yo me pasaba dentro del club. A mí el club, el deporte y compartir el deporte con Anónimo fue mi mejor compañero. Tu mejor psicólogo. Sí, y además era un guacho, me tiraba. ¿Ah, sí? Sí, estaba trastornado, pero nos amábamos. Y recién comentabas que te hubiera gustado que Martín conozca a tu papá. Sí. Pero hay otra historia, otra anécdota de que fueron a una cantina, puede ser, donde iba siempre tu papá. Sí, hay una señal ahí, ¿no? Por parte de papá siempre está. Es muy gracioso porque en casa es como si perdés algo y yo le digo a los chicos, pedile a papá. Y todo va apareciendo, aparece y me va resolviendo la vida. Es creer o reventar, pero todo lo que necesito le digo, por favor, papá, por favor, hace algo con esto, por favor. Martín me dice, déjalo un poco en paz, ya esta semana lo hiciste laburar. Y ese día, papá siempre iba a comer a un lugar que se llamaba la Cantina de Arnoldo. Sí. Todos los miércoles tenía un grupo de paleta, él jugaba la paleta. Pero años, como 30 años. Y era un lugar que cuando él cumplía años íbamos, era como un lugar muy de... Y le digo a Martín, quiero que conozcas la Cantina de Arnoldo y que comas las mollejas a la crema de puerros. Vamos, toda cerrada estaba. Le digo, no te puedo creer. Además habíamos conocido al dueño mucho, era como... Y nos pusimos a dar vueltas. Él había salido del teatro, entonces era medio tarde. Estaba todos como cerrando y dábamos vueltas. Yo no te puedo explicar cómo vemos como un club de barrio que estaba abierto, no sé bien, cerca de Plaza Italia. Terminamos pegando una vuelta. Me dice Martín, comamos acá porque no va a haber otro. Y entro y reconozco a uno de los mozos. Wow.
Y miro en las paredes, ellos tenían fotos con todos los clientes de siempre, y estaba la foto de papá. Y eran una cooperativa que había abierto ahí en ese club. Ah, bueno. Terminamos comiendo las mollejas a la crema de puerro con la foto de papá ahí en la pared. Y ahí Martín me dice, es que es creer o reventar. ¿Cómo terminamos acá sin saberlo? Terminamos ahí todos hablando de mi viejo y de... Papá sí. presente. Papá presente siempre, siempre. ¿Qué le agradeces? ¿A papá? Uy, todo. Le agradezco el disfrutar cada día. Él se murió a los 56, muy joven. Pero disfrutó. ¿Viste cuando a veces yo escucho a la gente que dice, bueno, y cuando los chicos crezcan, podemos hacer tal cosa? Bueno, y cuando termine este trabajo que no me gusta. Yo aprendí de él que no sabés, ¿entendés? Es ahora. Y no sabemos, bueno, por ahí el año que viene, bueno, pero si no tenemos antes esto y esto, no lo vas a hacer. Claro. A mí que me haya dado los caballos, papá, es un deporte muy caro, que le costó un montón. Y de hecho, de un día para el otro, después no lo pudieron pagar más, pero yo ya había tenido todo eso. Si hubiera sido un padre como más precavido, me hubiera dicho, esto es una locura. Lo que sale, lo que... Y él se metió, compró ese caballo. Anónimo. Nos metimos en un quilombo. Y ahí íbamos, y me regalaba libros de caballos y terminó siendo mi vida la equitación, mi vida. Hasta los 20 años podría haber trabajado de eso, podría haber... Y aprendí eso de él, que es, si se puede, hagámoslo. Después, bueno... Y lo mismo haces con tus hijos, porque uno de tus chicos se fue a vivir al exterior, no sé si ya volvió. Sí, casi me muero, ya volvió. Ay, qué Y suerte. no se quiere ir de nuevo. ¿No se quiere ir de nuevo? Horrible como madre que diga esto, pero qué suerte lo tengo en casa. Es Santi el que está de gira con Martín. Ah, bien, Santi, mi único varón que se nos ahí, fue. Bien ahí. Quedó Martín solo con nosotros, claro. ¿Y cómo fue esa decisión y todo ese tiempo que estuvo afuera? ¿Cómo lo viviste? Y es raro. Pues vos acompañaste, y bueno, vamos para adelante, es tu decisión, te acompaño, pero por dentro... Lo acompañamos, llorábamos, porque además es muy lejos Nueva Zelanda, Claro. parece una pavada, pero yo le decía, le pasa algo, cualquier cosa que estando más cerquita vos decís, bueno, voy y lo acompaño, no sé, una operación, Acá son 24 horas, o sea, ya eran 12 de diferencia. Sí, sí. Para él fue una experiencia genial. Creció. Él me decía, mamá, déjame irme, yo necesito crecer. Yo decía, no crezca. Y se fue llorando. No sabía ni a dónde iba. Nos ocupamos, bueno, que por lo menos los primeros días. Y después estuvo un año trabajando, se compró su auto. Se alquilaron, iba porque, claro, depende de las temporadas. Entonces estuvo frente al mar en una casa hermosa. Hizo amigos de todos lados. Nada, increíble. ¿Cómo fue y volvió. ese reencuentro? Él en el medio vino de sorpresa. Uf. Porque mamá cumplía 80 años. Ajá. Era el cumpleaños de mamá de 80 y mi hermano se casaba. Ah, bien. Y era, bueno, Santi, no te preocupes, no importa. Y venían, mi hermano vive en San Pablo, y mis sobrinos también viven por todos. Claro. Y justo íbamos a estar todos acá para esa fecha. Y él cayó de sorpresa, había ahorrado. Y cuando lo viste. Cuando lo vi casi me muero. Martín sabía, Isa, mi hija más grande, sabía. Sí. Yo le decía, encima se le atrasó el vuelo como 5 horas y le digo a Martín, ¿dónde estás? En el dentista. Le digo, nadie está 6 horas en el dentista. Y yo ya empecé, dije, me tengo que separar, me está engañando. O sea, yo confiaba 6 horas en el dentista. Claro. Le digo, no tenés ni la boca dormida. Y me cortaba. Estaba con Isa. Isa dice, no importa, Martín, después cuando lo vea Santi va a entender todo. No, está muy enojada, decía Martín. Y cuando llego a casa, yo llegaba a separarme. Claro, a decirle, directo. mirá, si te pensás que soy tarada. Así no. Y me dice, espera que tenemos algo. Y se abre la puerta de la cocina y sale Santi y me caía al piso. Fue tan raro. Vida. Es muy raro no tocar a tu hijo por 6 meses. Somos muy toquetones nosotros, además, como muy... Claro. Verlo. Igual, a mí me pasaban como 2 cosas. Por un lado, después de haber pasado lo de mi hermana, decir, bueno, que se vaya, está y compartís. Y otra cosa, la tecnología ayuda.
estás en contacto. No, y además conocés su casa y él almorzaba en el trabajo y lo acompañábamos. Entonces, mientras él almorzaba, nosotros almorzábamos. Claro. Y está yendo y te muestra el auto y te muestra la playa. Y un día les entró una laucha a la casa, entonces te muestra cómo la corría. Es como que estás. Me encanta. Ayuda un montón, pero es duro. Pero Boludeces, pero ¿qué haces con el cuarto un año? Porque decís, bueno, va a volver o no vuelve, pero por otro lado queda todo, pero después... ¿Qué hiciste? ¿Quedó todo ahí? Lo dejé igual. Igual. Y por suerte, porque cayó en el medio de sorpresa. Mirá si se encontraba un gimnasio, ¿no? Igualito le quedó ahí con un bomboncito esperándolo. Y con tu mamá también comparten viajes, ¿no? Sí, mamá y mi suegra, nos vamos nosotros 6 y mamá y mi suegra. Hicieron un viaje a Italia hace poco. Sí. El año pasado, ¿no? Ya hicimos 2. Yo no conocía Europa hasta mis 50. Tengo 50 hasta mis 48 y veníamos planeando hasta que... Dijimos, ¿y si vamos y conozco Europa? Y Santi dijo, ¿y si llevamos a Noni y a Abu? Uy, qué buen plan. Pero el rango de edades era, Fran tenía 10 y mamá y Noni 8. Bueno, hoy, está cumpliendo 85 años mi suegra. Muy bien. O sea que rango de 83 a 10 años y ahí fuimos los 8. Hay que planificar un viaje Sí. así. Lo planifiqué yo sin conocer Europa. Era, ¿dónde vive Emily en París? Porque eran todas mis referencias. Claro. ¿Qué barrios lindos hay en Madrid? No sé, es seguro el barrio. Y ahí iba alquilando. No, y veía que haya locales cerca, restaurancitos. Pues decía, el que se cansa puede volver al departamento tranquilo, ¿viste? ¿No? La libertad. Y fueron al pueblo donde es la familia de Martín, ¿no? ¿En Italia? Una emoción, sí. Qué lindo. Salerno. En realidad es Solevano Sultuciano, que es un pueblito más chiquito. Sí. Y fuimos y, claro, tantos cuentos y empezaron a llegar las primas digamos, sus primas de allá que se enteraban que ellos iban y tenían cartas del abuelo de Martín que se escribía con el hermano. Hermoso. Y conocieron la casa donde nació y donde nacieron esos 3 hermanos que terminaron cada uno en un lugar distinto. La vida. Hermoso fue. Denise, ¿y cómo te gustaría que te recuerden? Por eso, y Denise, siempre le caías a la casa, estaba todo bien. Y es así. Recibía, te decía que sí, un poco como yo me acuerdo de mi papá. Un poco así, se ve que como a mí me hizo feliz eso, uno como que vuelve a los lugares que lo hicieron feliz, ¿no? Yo creo que de esa manera, como, ay, qué lindo que era que siempre podíamos caer y siempre... No mucho más que eso. No es nada muy grande, pero es un montón. No es un montón, pero por lo menos para mis hijos. Es hermoso, el mejor legado. Y qué lindo tenerte en nuestro programa. Gracias por venir, por acercarte, por esta charla tan sincera, genuina, natural, como contándonos de tu vida, de tus experiencias. Gracias. Un placer enorme para nosotros, para mí, tenerte acá en nuestros estudios. Y por último, para cerrar, siempre le pedimos alguna canción a nuestros entrevistados para poder despedirnos. Y sabemos que sos muy fanática de Abel Pintos. Muy fanática, sí, bien, me encantó. Claro, con todo lo que sabías de mi vida, ese detalle no se te iba a pasar. Pero muy extremadamente fanática. Un papelón. No, fanática de verdad. Fanática que de me verdad. Gusta Club de ir fans. Sí, todo, fanática. Recién charlamos y me dijo, sí, pues está de gira, el tipo le seguís todos los pasos. Sí, sabíamos todas las fechas, sí, obvio, claro. Sí, ahí estamos. Bueno, es como que le puso música a cualquier situación de mi vida, siempre hay una canción de Abel Pintos que la identifico. Bueno, cuando Santi se iba a ir a Nueva Zelanda, yo, Motivos, que es la canción que le pedí, no la podía escuchar sin llorar a gritos. No, se iba Santi y yo estaba con esta canción. Dios mío. Sí, que bueno, había que acompañar. Qué lindo. Pero siempre Abel le puso música a todo, a mis historias de amor, de tristeza, de todo. Y nos despedimos con esta canción de Abel Pintos, Motivos. Gracias por venir. Gracias a vos. Un placer Todo enorme. lo mejor para este programa Muchas hermoso. Gracias. Un placer. Gracias por estar al otro lado. Hasta la semana que viene. No quiero irme de este mundo con 1000 cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás.